Mateus Nascimento más cerca de salir del Botafogo. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a actualizar la situación de uno de los futuribles con el cual se ha relacionado al Real Madrid, Mateus Nascimento, y es que ha salido a hablar ni más ni menos que el presidente de Botafogo, el cual ha dicho que hay hasta 12 equipos con los cuales ha contactado el padre de Mateus Nascimento, es decir, 12 equipos que podrían estar interesados en hacerse con los servicios del delantero brasileño. También ha manifestado el propio presidente que quiere una solución rápida de cara a su futuro. Y si no podemos firmarlo con un contrato largo, es decir, ampliar su contrato, porque él termina contrato en 2023, prefiero venderlo pronto. Aquí, al final, evidentemente, el entorno del jugador se habrá podido mover para saber la predisposición que pueden tener distintos clubes europeos en hacerse con los servicios de un futbolista de la proyección de Mateus, que yo estoy convencido que va a ser un magnífico delantero, y ya os adelanto que a mí, como opción B en la delantera del Real Madrid, me parecería adecuada. Un jugador con un talento innato, especial, ya lo hemos dicho aquí, somos pro Mateus Nascimento y creo que es un delantero referencia, perfil que le vendría al Real Madrid muy bien y creciendo a la sombra de un Karim Benzema que va a necesitar un relevo, y ese 9 que puede darle el relevo, como digo, puede ser un perfil como el de Mateus Nascimento, que a mí me gusta mucho. Creo que no debería ir al Castilla, aunque también puede crecer en el Real Madrid Castilla, y todo esto también en un contexto donde, para que Mateus pudiera llegar al Real Madrid y jugar en el primer equipo, Vinicius tendría que obtener el pasaporte doble nacionalidad para, pues, dejar esa vacante extracomunitaria, como decimos, a Mateus Nascimento. Se ha hablado de varios clubes que estarían interesados en Mateus. Se habla del Olympique de Lyon, gran club. Se habla del Crystal Palace, donde de hecho pertenecen al mismo dueño, si no me equivoco. Y bueno, distintos equipos de cierta relevancia en Europa que estarían interesados. Pero creo que aquí esto es terreno claramente Juni Calafat, que se mueve muy bien dentro del mercado sudamericano. Ya lo ha demostrado en otros casos con distintos futbolistas como Vinicius, Rodrigo o Reinier. Y creo que en este caso, pues, perfectamente puede llevar la delantera, aparte del músculo y el peso que tiene un club en todos los sentidos como el Real Madrid. Con todo el respeto, como digo, muy por encima de equipos como el Lyon, Crystal Palace u otros con los cuales el padre haya podido llegar a contactar, que entiendo que es normal, porque al final, pues, hay cierta inquietud, porque solo le queda un año de contrato, no se ha cerrado ningún vínculo en forma de salida, no hay ninguna novedad con respecto a que se le pudiera ampliar el contrato. No parece ser que se le vaya a ampliar el contrato, leyendo estas declaraciones del presidente de Botafogo, por lo que aquí el Real Madrid debería dar, para mí, un paso al frente. Además, quedándole un año, no va a salir, creo, al precio ni mucho menos de lo que salió, por ejemplo, Vinicius, que fueron 45 millones. Yo creo que Mateus entre 25 y 30 millones puede ser su valor, quedándole un año de contrato, siendo un jugador evidentemente de impacto, pero que tampoco tiene mucha carrera profesional en el conjunto de Sao Paulo, en el conjunto de Río. O sea que creo que este es el momento, punto de inflexión, para que podamos ver a Mateus Nascimento con la camiseta del Real Madrid. Un 9 joven, con proyección, con una calidad prime distinta, con elementos diferenciales dentro de un fútbol de otro orden, pero que ya demuestran categorías inferiores de Brasil, que es algo distinto al resto de jugadores emergentes que van saliendo. Para mí, tanto Endrick como Mateus son los dos grandes elementos ofensivos que pueden romper el fútbol brasileño. También hay otros por ahí, Luis Enrique, por ejemplo, de Fluminense, que ha terminado ya en el Betis y que ya está empezando la pretemporada. Me parecía otro jugador muy interesante, pero creo que el techo de Mateus todavía es desconocido. Es un jugador con gol, con potencia, con calidad técnica, con fuerza, con gran nivel técnico para su envergadura. Lo tiene todo. Delantero moderno para crecer dentro de un gran club, y como digo, ojalá ese equipo sea el Real Madrid. Como siempre, dejadme vuestra opinión al respecto, que ya llevamos unas cuantas semanas sin hacer vídeo de Mateus. Ha salido esta información al respecto con las declaraciones del presidente. Mariano, se está hablando, esto habrá que verlo, de Mariano Díaz, que podría poner facilidades para salir, habiendo salido Jovic. Si sale Mariano, creo que no podemos cerrar al 100% la ventana de un delantero. Ancelotti a lo mejor tiene que hacer las declaraciones que tiene que hacer en ese momento. O sea que ya lo vimos con Camavinga, cuando no se esperaba que llegara nadie. Llegó Eduardo Camavinga y fijaos
lo que ha pasado desde entonces. O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre con el señor chaval, Mateus Nascimento, y si podemos verle futuro como jugador del Real Madrid. Lo dicho, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.